Muy buenos días amigos, el día de hoy les voy a traer un pequeño tutorial de cómo hacer una fuente variable con LM317. Para ello vamos a buscar el datasheet donde vamos a ver todas las características técnicas de nuestro dispositivo, de nuestro integrado LM317, y también vamos a ver un pequeño ejemplo de configuración básica para regular voltaje. Bien, como esto es muy extenso, yo hice un pequeño resumen para ustedes donde vamos a poder observar lo que nos interesa de primer plano. Bien, el LM317 tiene otros LM anteriores a él, que fueron el LM117 y el LM217. La diferencia básicamente entre ellos es el rendimiento, la disipación de calor, entre otras cosas. Pero en la regulación de voltaje o de tensión de salida es la misma, de 1.2 a 37.0 volt. También les quiero mencionar que el LM337 es un circuito equivalente, pero en voltaje o en tensión negativa de salida. Bien, las características eléctricas que tenemos, como ya lo hemos mencionado, es de 1.25 volt a 37 volt. Nuestro LM317 trabaja en ese rango, es decir, regula entre ese rango. La intensidad de salida es hasta 1.5 amperios dependiendo de la carga. Y una característica importante que debemos saber es que la diferencia de voltaje entre el pin de entrada y el pin de salida del LM317 debe ser 40 volt máximo. Y también que la potencia máxima debe ser de 20 watts. Aquí tenemos un circuito ejemplo de cómo configurar nuestro LM317 para poder regular el voltaje. Bien. Esta configuración obedece a esta fórmula que está acá. Esta fórmula que está acá nos dice que el voltaje de salida es igual al voltaje de referencia que multiplica la sumatoria de 1 más la división de la resistencia 2 entre la resistencia 1 más la intensidad de ajuste del pin de ajuste y por la resistencia de R2. Si se dan cuenta, aquí R2 lo proponen como una resistencia variable que podríamos nosotros colocar allí un potenciómetro común y corriente, como ya los conocemos. Entonces, con esta fórmula, a partir de esta fórmula, vamos a hacer todos nuestros cálculos. Aquí es importante tener en cuenta que el voltaje de referencia es fijado en 1.25 volt. Está fijo es una característica del LM317, siempre va a ser 1.25 volt. Entonces la fórmula quedaría de esta manera: 1.25 volt por 1 más R2 entre R1 más la intensidad del pin de ajuste por R2. Pero también hay otra nota, en este caso para las fuentes de poder comunes, la intensidad de ajuste del pin de ajuste siempre se aproxima a 0. Por lo tanto, esta multiplicación va a ser igual a 0. Entonces nos vendría quedando esta misma fórmula, pero con la diferencia de que ahora no vamos a tener el último término sumatorio, que sería la intensidad de ajuste, porque esto se va a 0 por R2, todo por 0 es 0, así que nos quedaría la fórmula de este modo. Bien, entonces esa es una de las notas, una de las dos notas más importantes. Entonces, bien, si se dan cuenta en esta fórmula, cuando el potenciómetro es igual a 0, la resistencia, que es la que está fija, que siempre debe haber una resistencia fija, la resistencia 1, también se hace 0, por lo tanto queda nada más el 1 acá, o sea, 0 entre cualquier cosa es 0, entonces queda el 1 acá por 1.25, entonces el voltaje mínimo viene siendo 1.25 y el voltaje máximo es obviamente la fórmula que tenemos aquí. Pero para hacer estos cálculos más fáciles, yo realicé una hoja en Excel
donde podemos calcular la tensión de salida de acuerdo al potenciómetro, que vendría siendo R2, y a R1. También lo coloqué acá donde podemos calcular el potenciómetro si queremos un voltaje máximo determinado y tenemos R1, y viceversa. Aquí, si ya tenemos un potenciómetro máximo y un voltaje máximo que queremos, podemos calcular la resistencia R1 a colocar para el cálculo de la tensión máxima regulada. Es decir, nosotros queremos que, por ejemplo, nuestra fuente regule hasta los 18 volts. Perdón, hasta los 18 volts. Utilizamos este cuadro que está acá. Hasta los 18 volts con una resistencia de 240. Entonces tendremos que buscar un potenciómetro de 32.16 ohm. Pero si tenemos el potenciómetro ya y tenemos un potenciómetro, por ejemplo, de 5K y queremos que regule hasta 18 volts, entonces tendríamos que buscar una resistencia de 3.73 ohm. Entonces, bueno, les voy a dejar esto en el link, este archivo también, para que lo descarguen y puedan hacer sus cálculos de acuerdo a la fuente de poder que quieran diseñar. Bien, entonces pasemos a la parte de diseño. Como ya sabemos, vamos a crear nuestro archivo. Se está creando un archivo nuevo. Entonces aquí le colocamos el nombre, fuente variable, colóquenle el nombre que ustedes quieran, LM317. Siguiente, sí, ya, atrás, sí, creamos un esquemático, también creamos un PCB y vamos a siguiente. Entonces se nos crea aquí nuestro PCB y también nuestro esquemático. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es buscar los componentes que aquí nos dice el resumen, ¿no? Bien, tenemos acá, tenemos el LM, tenemos un potenciómetro y una resistencia. Entonces busquemos el LM 317, colocamos y se dan cuenta que aquí aparecen varios. Nosotros elegimos, básicamente la diferencia entre la última letra es el tipo de paquete. Se dan cuenta aquí es diferente este con respecto a este, Bien, yo voy a elegir este, lo colocamos. Se dan cuenta que tienen el pin de entrada, voltaje de salida y el pin de ajuste. Entonces nos hace falta una resistencia. La colocamos también. Como indica acá. Y ahora vamos con una resistencia variable. En este caso, queremos un potenciómetro. Aquí en Proteo podemos utilizar este potenciómetro, que es un potenciómetro variable por POTHG. Entonces lo colocamos acá. Configuramos y esto lo vamos a conectar a nuestra fuente que creamos en el primer video. Entonces buscamos la fuente, seleccionamos, copiar desde el clipboard, pegar desde el clipboard. Entonces la colocamos acá. Y lo conectamos esto a tierra, como dice acá. Entonces buscamos un voltímetro DC para medir el voltaje. Y entonces llevemos el potenciómetro al máximo.
quitamos el máximo, ¿no? Debido a que lo colocamos así, bueno, mejor coloquémoslo así para que puedan ver mejor la referencia. Lo llevamos al máximo acá. Entonces, si está el máximo valor que tenemos del potenciómetro, si es un K, bueno, un K. Entonces aquí, yo quiero comenzar con una resistencia de 240, probemos, y aquí un potenciómetro de 5K. Entonces, según nuestra hoja de cálculo, si colocamos una resistencia, un potenciómetro de 5K, y una resistencia de 240, deberíamos obtener 27.3 volts a la salida aproximadamente. Entonces, si le damos play, bueno, tenemos acá un valor muy aproximado al que calculamos. Si modificamos el voltaje, nos damos cuenta que lo va regulando de acuerdo a lo que queramos. Entonces, bien, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir. Muchas gracias.